¿Alguna vez te has detenido a pensar si la tecnología que te rodea, esos aparatos fríos y calculadores en los que confiamos ciegamente todos los días, podrían ser manipulados no por cables, ni por ondas de Wi-Fi, ni por un pirata informático al otro lado del mundo, sino por la pura y cruda fuerza de la mente humana? Imagina por un instante que estás sentado en tu lugar de trabajo. Todo es monotonía, el sonido de los teclados, el murmullo de las conversaciones a lo lejos, el olor a café recién hecho y a papel. De repente, sin previo aviso, las pesadas lámparas de cristal que cuelgan del techo comienzan a balancearse violentamente, como si un huracán invisible hubiera entrado por la puerta. Las bombillas estallan en una lluvia de chispas y vidrios rotos sobre tu escritorio, y los pesados archiveros de roble se desplazan por el suelo, como si tuvieran voluntad propia. Los teléfonos comienzan a marcar números a una velocidad que ningún dedo humano podría igualar. Y lo más aterrador de todo, Ann, no hay absolutamente nadie manipulando nada. Estás completamente solo con lo invisible. Hola a todos, y bienvenidos una vez más a este rincón donde exploramos los misterios más profundos y oscuros de nuestra realidad. Hoy los voy a llevar de la mano a un viaje en el tiempo, a una época donde la ciencia creía tener todo bajo control. Nos trasladamos a la Alemania de finales de la década de 1960, específicamente a la tranquila y pintoresca localidad de Rosenheim, en Baviera. Lo que vamos a descubrir hoy no es un simple cuento de fantasmas, diseñado para asustar a los niños antes de dormir, no. Este es, según los registros históricos y parapsicológicos, uno de los casos más documentados, investigados y científicamente analizados de toda la historia. Hoy vamos a hablar del poltergeist de Rosenheim, un caso que rompió los esquemas de la física tradicional y que nos obliga a preguntarnos de qué somos realmente capaces. Para desentrañar este enigma, nos guiaremos por los minuciosos datos recopilados en el gran libro de las casas encantadas, de la reconocida investigadora y autora Clara Tajoses, quien ha dedicado su vida a estudiar estos fenómenos con una mirada clínica y profunda. Antes de sumergirnos en los pasillos de esta oficina embrujada, es vital que entendamos a qué nos enfrentamos. Clara Tajoses, en su obra, hace una distinción magistral y absolutamente necesaria entre lo que es una casa encantada y lo que es un fenómeno poltergeist. Porque, aunque la cultura popular y las películas de Hollywood nos han hecho creer que son lo mismo, la realidad de la investigación parapsicológica nos dice otra cosa muy distinta. Según la experta, una casa encantada está íntimamente ligada al lugar físico. La casa es como una grabadora de piedra y madera que ha registrado un evento traumático, violento o doloroso del pasado. Las manifestaciones allí son sutiles, sibilinas. Un día encuentras una fotografía en el suelo, otro día escuchas pasos en la planta superior o percibes el olor a un perfume antiguo en una habitación vacía. Si el inquilino asustado decide mudarse y huir, su problema personal se resuelve, pero la casa encantada se queda ahí, esperando pacientemente a sus próximos ocupantes para volver a proyectar su película espectral. El tiempo no cura a una casa encantada. Puede pasar un siglo y el fenómeno seguirá allí, adherido a los cimientos. Por el contrario, el poltergeist, que es una palabra alemana que significa literalmente espíritu ruidoso, es una bestia completamente diferente. El poltergeist no tiene nada que ver con el cemento, los ladrillos o la historia de un terreno. Según los estudiosos, este fenómeno está adherido a una persona viva. Surge, casi siempre, de un individuo que se encuentra sometido a un estrés emocional y psicológico extremo, a presiones insoportables que no puede exteriorizar de manera normal. Esa angustia, esa tensión reprimida, estalla hacia el exterior, convirtiendo a la persona en un epicentro de caos. Y aquí radica el detalle más aterrador del poltergeist. No hay tregua,
No hay escapatoria geográfica. Si la persona afectada, presa del pánico, huye al otro lado del mundo, el caos la seguirá en el mismo avión, en el mismo tren, y se instalará en su nueva casa. Además, el poltergeist es escandaloso, virulento, explosivo y, afortunadamente, de corta duración. Es como una olla de presión emocional que revienta, y una vez que la energía se disipa, todo vuelve a la normalidad. Es una llamada de auxilio del subconsciente que grita con tal fuerza que logra alterar el mundo físico. Teniendo esto muy claro, regresemos a finales de 1967. Imaginen el número 13 de la céntrica K, Nixtra, en Rosenheim. Allí se encontraba el respetado, serio y aburrido bufete de abogados del señor Zygmunt Adam Andú, lugar dedicado a las leyes, a la lógica, a los contratos y a la razón. Era el último lugar en la Tierra donde uno esperaría que las leyes de la física dejaran de funcionar. Todo comenzó de manera aparentemente anecdótica. Onamari Shavero, una joven de 19 años, tímida y reservada, acababa de ser contratada como secretaria. Una mañana fría de invierno, al llegar a las oficinas y dirigirse al guardarropa para depositar su abrigo, la pesada lámpara que colgaba del techo sobre ella comenzó a balancearse. Inexplicablemente, no había ventanas abiertas, no había corrientes de aire. Un compañero que estaba cerca logró avisarle justo a tiempo para que se apartara antes de que la bombilla estallara en pedazos. Podría haber pasado por un accidente eléctrico, un cortocircuito, una simple anomalía. Pero esto fue solo el preludio de una sinfonía de terror que estaba a punto de desatarse. En los días y semanas siguientes, el bufete del señor Adam se transformó en una zona cero de actividad paranormal de alta intensidad. Los tubos fluorescentes del techo se desenroscaban solos y caían al vacío, estrellándose contra los escritorios de los atónitos abogados. Los pesados cuadros enmarcados en las paredes comenzaban a girar sobre sus clavos, rotando como si una mano invisible se divirtiera con ellos, o simplemente se descolgaban y caían al suelo, como durante un terremoto localizado únicamente dentro de esas cuatro paredes. Pero lo que verdaderamente llevó al abogado Zygmunt Adam al borde de la desesperación no fueron los cuadros ni las luces, sino los teléfonos. Las líneas telefónicas del bufete enloquecieron por completo. Los teléfonos sonaban simultáneamente sin que nadie estuviera al otro lado de la línea. Y lo peor de todo, llegó con la factura telefónica en C. Registraron miles de llamadas realizadas desde la oficina hacia el servicio horario local, a veces con una frecuencia de decenas de llamadas por minuto, una velocidad mecánicamente imposible para los teléfonos de disco rotatorio de la época. Zygmunt Adam era un hombre de leyes, un escéptico empedernido que buscaba explicaciones racionales. Lo primero que hizo fue culpar a la compañía eléctrica y a la compañía de teléfonos. Exigió que enviaran a sus mejores técnicos. Los operarios llegaron, revisaron kilómetros de cableado, instalaron medidores de voltaje y cambiaron los equipos. Sin embargo, los medidores de energía registraban fluctuaciones brutales e inexplicables. Picos de voltaje que no provenían de la red externa de la ciudad, sino que se generaban dentro de la propia oficina. La central telefónica instaló contadores especiales y bloquearon ciertas funciones, pero las llamadas fantasma continuaron registrándose en los equipos de medición. La tecnología humana, la ciencia de los años 60, estaba siendo humillada por una fuerza invisible. Fue entonces cuando el caso llamó la atención de las altas esferas académicas. La parapsicología estaba a punto de enfrentarse a su prueba de fuego. El famoso investigador y parapsicólogo alemán Hans Bender no tardó en interesarse por el caso. Pero Bender no llegó solo con grabadoras de cinta y cámaras fotográficas. No, esto no iba a ser una simple cacería de fantasmas. Según detalla Clara Tajoses, Bender llegó acompañado por un equipo de 40 personas, entre los que destacaban científicos de altísimo nivel. Imaginen la escena: Anne-Gerard Zicha, profesor de la prestigiosa Universidad Técnica de Múnich, y Friedbert Karger, un físico de renombre del Instituto Max Planck para Física del Plasma, caminando por los pasillos de un bufete de abogados
con equipos de medición acústica, detectores de ultrasonidos y medidores de campos electromagnéticos. La ciencia más dura del momento se daba la mano con el misterio. Durante días, este ejército de científicos monitoreó el lugar. Instalaron generadores de energía independientes para descartar cualquier interferencia de la ciudad. Analizaron las vibraciones, grabaron los sonidos, midieron cada fluctuación electromagnética y después de 4 días de investigaciones exhaustivas hasta el punto del agotamiento, llegaron a una conclusión que heló la sangre de los presentes. Toda causa Gichipu físico mecánico o fraudulento estaba absoluta y categóricamente excluida. Las leyes de la física clásica no aplicaban en esa oficina, pero los científicos, observadores agudos de la realidad, notaron un patrón, un hilo conductor en medio de todo el caos. Las bombillas no estallaban en cualquier momento. Los archiveros no se movían de madrugada cuando la oficina estaba vacía, no. Los fenómenos, en su totalidad, se desencadenaban única y exclusivamente cuando una persona específica cruzaba el umbral de la puerta. La joven secretaria de 19 años, Onamari Shavrov. El investigador Hans Bender relató más tarde en sus conclusiones. Cuando pasaba por los pasillos de la casa, se veía claramente cómo oscilaban las lámparas, como empujadas por el viento. Los cuadros en las paredes empezaban a moverse. La conclusión del equipo científico fue tan fascinante como aterradora. La fuerza que estaba volviendo locos los medidores de plasma y que marcaba los teléfonos a velocidades inhumanas. No era un demonio, no era un espíritu del más allá clamando venganza, era la propia mente de Annemarie. Se dictaminó que se encontraban ante un caso puro, crudo y monumental de psicocinesia espontánea recurrente. La mente de esta joven, operando a un nivel subconsciente, estaba actuando como un hacker invisible, impresionando directamente los micrófonos de los teléfonos y manipulando la energía eléctrica a distancia. Ella, en su mente consciente, no sabía nada, no se enteraba de nada. Estaba tan asustada como los demás. Pero, ¿por qué? ¿Qué motor oculto impulsaba esta tormenta telequinética? Al profundizar en el perfil psicológico de la joven, Hans Bender descubrió que Onamari presentaba un severo y doloroso conflicto paterno-filial. Vivía bajo la sombra de un padre extremadamente autoritario y represivo. En su hogar, ella no tenía voz, no tenía poder, estaba completamente anulada. Toda esa frustración, esa ira reprimida, esa necesidad de gritar y romper las reglas de su prisión emocional, se había acumulado en su interior como energía pura. Y al encontrar un detonante en su nuevo trabajo, su subconsciente encontró una válvula de escape. Era su mente diciendo: «Ansí, no me dejan tener poder sobre mi vida. Tendré poder sobre el mundo material que me rodea». Según los estudios, estos fenómenos también ocurrían en su casa, pero con mucha menor intensidad, debido quizás al mismo miedo que le infundía su padre. El desenlace de esta historia es tan humano como trágico. Al señalarse a Onamari con pruebas circunstanciales, pero abrumadoras, como la responsable inconsciente de los daños y del caos, el abogado Sigmund Adam hizo lo que cualquier empresario de la época haría para salvar su negocio, ¿no? Dudó en despedirla. Fue una decisión fría, pero efectiva. En el mismo instante en que Onamari recogió sus cosas y cruzó la puerta del bufete para no volver jamás, el número 13 de la K, Nixtra, volvió a ser el lugar más aburrido y normal de toda Alemania. A partir de entonces, todo se calmó en el centro de trabajo. Nunca más una luz parpadeó fuera del lugar. Con posterioridad, tras el inmenso revuelo mediático que sacudió al país, la joven encontró su propio camino. Se casó, se alejó de los focos de la prensa, de los científicos y de los curiosos, y logró al fin llevar una vida normal. Al cambiar su entorno emocional, al salir de la opresión, la tormenta dentro de su mente se apaciguó, y el poltergeist desapareció para siempre en las brumas del tiempo. Este caso, documentado en el gran libro de las casas encantadas,
nos deja con una reflexión que sacude los cimientos de lo que creemos ser. Nos demuestra que el ser humano es un universo inexplorado, que dentro de nosotros, en las profundidades de nuestras emociones reprimidas, nuestros miedos y nuestros traumas, reside una energía que la ciencia apenas está empezando a rasguñar. Nos hace preguntarnos si una adolescente estresada en los años 60 pudo hackear la red telefónica y alterar la red eléctrica de una ciudad sin siquiera tocar un cable. ¿De qué más es capaz la mente humana cuando es llevada a su límite? ¿Cuántos fantasmas y demonios a lo largo de la historia no han sido más que proyecciones desesperadas del dolor humano? El misterio está ahí, habitando en las sombras de nuestro propio cerebro, esperando, tal vez, la chispa adecuada para manifestarse. Si has sentido esa curiosidad latiendo mientras escuchabas esta historia, si quieres seguir adentrándote conmigo en estos archivos sellados y en los enigmas que la ciencia aún susurra en voz baja, no olvides suscribirte para no perderte el próximo video. Déjame en los comentarios. ¿Crees que la mente humana tiene el poder de alterar la realidad física? ¿O crees que había algo más oscuro en esa oficina de Rosenheim? Tu opinión es clave en esta investigación. Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir explorando otro caso que desafiará tu forma de ver el mundo. Nos vemos del otro lado del misterio.